Conductores de Uber, ¿cuál fue su experiencia más extraña? Soy un conductor de Uber a tiempo parcial y hace poco recogí a una mujer en una clínica. Cuando iba llegando fue imposible no notar la expresión en su rostro, traía la mirada de las 1000 yardas. Pasados unos minutos pude ver que mi pasajera lloraba silenciosamente, estaba sumamente angustiada. A medio viaje me confesó entre sollozos que tenía semanas de embarazo con gemelos, pero los había perdido debido a un fuerte golpe que su esposo le había propinado en el estómago. Mientras hablaba me mostró las fotos de la ecografía y sentí un nudo en el pecho. No pude quedarme callado y le pregunté si había denunciado a su esposo, pero ella me respondió con la voz quebrada que no podía hacerlo, porque si lo hacía, él la mataría. Nunca me había sentido tan mal por alguien en toda mi vida. Al dejarla en la clínica me fui directo a mi casa y terminé por la noche. Al llegar a la entrada me quedé allí unos minutos intentando recomponerme. Fue realmente devastador. Ahora imaginen cómo se sentía ella. Conduzco Uber y una noche me tocó recoger a una pareja casada que salía de un bar. Eran personas de unos 40 años, se notaba que habían bebido bastante y apenas entraron al auto comenzaron a reírse y a hablar entre ellos en voz muy alta. Se sentaron en el asiento trasero y yo solo pensaba en llevarlos lo más pronto posible a su destino. Mientras avanzábamos por la autopista, de pronto empecé a escuchar unos gemidos que me parecieron extraños. Al principio pensé que se estaban riendo de algo, pero cuando miré por el retrovisor me di cuenta de que el esposo le estaba practicando sexo oral a su esposa, sin importarles en absoluto que yo estaba conduciendo ahí mismo. Ella era muy ruidosa, se quejaba y gemía, me resultaba imposible ignorarlo. Obviamente me sentía muy incómodo, porque al final es mi vehículo e intento mantenerlo limpio para mis pasajeros. Sin embargo, ellos actuaban como si estuvieran solos en su casa, sin preocuparse en lo más mínimo por mi presencia. Me parecía increíble la falta de respeto, no solo hacia mí, sino hacia cualquier persona que pudiera haber estado en esa situación. Cuando por fin llegamos a su destino, el descaro. No suelo conducir turnos nocturnos ya que vivo en un lugar peligroso, pero hace un par de semanas me tocó una experiencia bastante intensa. Subieron a mi taxi dos hombres, vestidos con gabardinas y con pistolas, al parecer de tipo Uzi. No hicieron el menor esfuerzo por ocultarlas. Aún así, al final me dieron una propina del 100%, y lo más importante, no estoy muerto, lo cual siempre es el principal objetivo de cada noche. Cuando la gente anda generosa o con poco dinero encima, muchas veces me ofrecen cocaína, comestibles con droga, tragos de un frasco o incluso favores sexuales. Siempre rechazo esas ofertas. El año pasado trabajé de Uber durante las noches. Una de esas noches recogí a dos guardias locales, muy musculosos, y los llevaba a uno de los clubes más concurridos. Durante el trayecto comenzaron a consumir pastillas y tragos fuertes que llevaban escondidos, y pronto se pusieron cada vez más agresivos. Yo trataba de bromear para mantener la situación ligera, pero me sentía cada vez más incómoda. Mientras avanzábamos por la calle principal, comenzaron a discutir de manera violenta, golpeando los puños contra los asientos y amenazándose con objetos que sacaban de sus abrigos. En un momento, uno de ellos sacó una navaja y la puso sobre mi tablero, exigiéndome que acelerara más y cambiara de ruta para evitar a alguien que, según ellos, los estaba siguiendo. Yo estaba paralizada del miedo, con las manos temblando y sin poder pensar con claridad. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, logré calmarlos lo suficiente para que bajaran del taxi en cuanto llegamos a su destino, donde desaparecieron entre la multitud. Conduje directo a casa y, cuando llegué, pasé horas temblando y tratando de recuperar la calma. Esa noche, entre drogas y violencia, entendí lo impredecible y peligroso que puede volverse un turno nocturno. La mayoría de mis pasajeros son borrachos molestos, pero uno se acostumbra. El otro día tuve a una mujer mayor completamente ebria. La llevaba a solo 5 cuadras de distancia y tuve que amenazar con llamar a la policía como media docena de veces. Vivía en un condominio de lujo frente a la playa, así que, obviamente, tenía dinero, pero por su comportamiento parecía que acabara de salir de un barrio marginal. Cuando llegamos a un costado del edificio, donde había una entrada, comenzó a gritar que quería que la dejara en la entrada principal como una dama. Le respondí que, desde luego, no se comportaba como tal. Creo que algunos pasajeros piensan que somos como empleados de tiendas y que debemos tolerar todo, pero no es así. Puedo decirte que te calles y que te largues si siento que te lo mereces. Cuando esta mujer subió al auto, intentó imponerse desde el primer momento, hablándome con desdén. Un hombre afroamericano, empleado del bar de donde salía, la ayudó a caminar hasta el auto. Parecía muy paciente y amable. Cuando le dije que debía sentarse en el asiento trasero, ella gritó que no lo haría, como si fuera algún insulto racial,
pero el empleado siguió ayudándola con paciencia. Yo no tenía que tolerar su actitud. Me harté y le dije que se callara. En ese momento adoptó una actitud de pobrecita, quejándose de que no entendía por qué la regañaba y que necesitaba que Dios me liberara de mi ira. Su actitud cambió por completo cuando se dio cuenta de que no iba a tolerar su comportamiento como lo hacían los demás en el bar. Cuando finalmente la dejé en su condominio, apenas bajó del auto se cayó de cara al pavimento y se quedó dormida allí mismo. Me asomé para ver si respiraba, cerré la puerta y me fui. 20 minutos después pasé por el lugar y todavía seguía dormida frente a la entrada. En ese momento decidí llamar a la policía, fingiendo ser un ciudadano preocupado por una mujer inconsciente en la calle. Tengo algunas historias más. Esta acaba de pasar hace poco. La mayoría de mis pasajeros son borrachos molestos, pero uno se acostumbra. El otro día tuve a una mujer mayor completamente ebria. La llevaba a solo 5 cuadras de distancia y tuve que amenazar con llamar a la policía como media docena de veces. Vivía en un condominio de lujo frente a la playa, así que obviamente tenía dinero, pero por su comportamiento parecía que acabara de salir de un barrio marginal. Cuando llegamos a un costado del edificio, donde había una entrada, comenzó a gritar que quería que la dejara en la entrada principal, como una dama. Le respondí que desde luego no se comportaba como tal. Creo que algunos pasajeros piensan que somos como empleados de tiendas y que debemos tolerar todo, pero no es así. Puedo decirte que te calles y que te largues si siento que te lo mereces. Cuando esta mujer subió al auto, intentó imponerse desde el primer momento, hablándome con desdén. Un hombre afroamericano, empleado del bar de donde salía, la ayudó a caminar hasta el auto. Parecía muy paciente y amable. Cuando le dije que debía sentarse en el asiento trasero, ella gritó que no lo haría, como si fuera algún insulto racial, pero el empleado siguió ayudándola con paciencia. Yo no tenía por qué tolerar su actitud. Me harté y le dije que se callara. En ese momento adoptó una postura de pobrecita, quejándose de que no entendía por qué la regañaba y diciendo que necesitaba que Dios me liberara de mi ira. Su actitud cambió por completo cuando se dio cuenta de que no iba a tolerar su comportamiento como lo hacían los demás en el bar. Cuando finalmente la dejé en su condominio, apenas bajó del auto se cayó de cara al pavimento y se quedó dormida allí mismo. Me asomé para ver si respiraba, cerré la puerta y me fui. 20 minutos después pasé por el lugar y todavía seguía dormida frente a la entrada. En ese momento decidí llamar a la policía, fingiendo ser un ciudadano preocupado por una mujer inconsciente en la calle. Tengo algunas historias más. Esta acaba de pasar hace poco. He conducido tanto para Uber como para taxi cuando no estaba manejando camiones. La experiencia más extraña no tuvo que ver con el pasajero, sino con algo que todos vimos. Una noche conducía un taxi desde el aeropuerto en el suroeste de Florida y recogí un viaje hacia Naples, bastante al sur del aeropuerto. Mientras íbamos, ya entrada la noche y a unos pocos kilómetros de su destino, pasamos junto a un hombre que caminaba por la acera. Era un hombre grande, vestido con overoles y con una máscara de portero de hockey, como Jason en las películas de terror. Fue un momento que detuvo la conversación en un viaje que hasta entonces había sido agradable, con los pasajeros hablando conmigo sin problemas. Cuando llegué a su destino y regresé por el mismo camino, el hombre ya había desaparecido. Aún no tengo idea de por qué un hombre con máscara de hockey caminaba por Naples, Florida, a esa hora de la noche. No era Halloween, ni siquiera cerca de esa fecha. Tuve uno de los viajes más extraños de mi vida con Uber hace un tiempo. Era de noche y recogí a un tipo que llevaba a su mascota, una serpiente enorme enrollada en un bolso de transporte. Cuando subió al auto, me dijo con una sonrisa tranquila que no me preocupara, que su serpiente era completamente inofensiva y que todo estaba bajo control. Yo traté de relajarme y comenzamos a conducir hacia su destino. Al principio, todo parecía normal. La serpiente estaba quieta, asomando apenas la cabeza del bolso y moviéndose lentamente. Pero unos minutos más tarde, mientras el hombre hablaba por teléfono, noté de reojo cómo la serpiente había empezado a deslizarse fuera del bolso y lentamente se enrollaba alrededor de su cuello. Él cortó la llamada, se rió nerviosamente y trató de calmarme, asegurándome que no había problema, pero su tono ya no sonaba tan seguro. De repente, la serpiente comenzó a apretarle un poco más y el hombre empezó a forcejear, aunque sin hacer un sonido fuerte. No supe qué hacer, si intervenir o frenar en seco. En cuestión de segundos, la serpiente giró la cabeza y me miró desde el asiento trasero. Pensé que iba a lanzarse hacia mí y enrollarse en mi cuello mientras conducía. Cuando finalmente llegamos a su edificio, el hombre se apresuró a bajarse, con movimientos rápidos, logró meter a la serpiente de nuevo en el bolso. Antes de desaparecer por la puerta, me lanzó una mirada rápida y me dijo, no es para tanto, solo le gusta salir de vez en cuando. Amigo, ¿qué mierda?
Conducía para Uber, pero fue casi lo mismo que manejar un taxi. Iba a recoger a un pasajero y apenas subió al auto, me preguntó si tenía familia. La pregunta ya era extraña, pero parecía una persona tranquila, así que le respondí que estaba comprometido. Fue en ese momento cuando todo se volvió intenso. Sacó un cuchillo de 30 centímetros y me exigió que lo llevara a mi casa. Siempre había llevado un arma en el auto por precaución, siguiendo el consejo de mi padre, y esa vez fue crucial. Él debía ser nuevo en la ciudad, porque no sabía que me dirigía a una estación de policía cercana. Al ver la cantidad de oficiales, empezó a sospechar y se acercó demasiado a mí. En un momento de defensa tuve que reaccionar, lo apuñalé en el costado del brazo. Mientras gritaba en el asiento trasero, yo llamaba a la policía. Gracias a la rápida intervención de las autoridades, lograron arrestarlo. Terminaría recibiendo 20 años de prisión y una multa de $50.000 por intento de homicidio. Fue una de las experiencias más aterradoras y peligrosas que he tenido conduciendo. Conduzco para Uber y he tenido tantas historias que es difícil elegir. Una vez recogí a un joven muy nervioso. Se sentó en el asiento delantero, lo cual no me molestaba, pero estaba tan inquieto que me ponía tenso. Mientras íbamos por la autopista, empezó a contarme cosas raras, como que ganaba dinero subiendo edificios y publicando vídeos en YouTube. Sé que eso existe, pero él no parecía el tipo de persona para hacerlo. De repente sacó una toalla de su mochila, la desplegó y apareció una pistola. Sentí un miedo instantáneo. Al ver mi reacción, se rió y dijo: «Tranquilo, es la pistola de mi abuelo, solo quería mostrártela, ¿qué opinas?». Le respondí que era impresionante, pero que la guardara mientras conducíamos, y así lo hizo. Su destino era un campo de tiro, pero al llegar había cinta policial por todas partes y un oficial nos hizo retirarnos, así que lo llevé de regreso a su hotel. Me dejó una propina increíble. En otra ocasión, una pareja ebria se subió al auto y empezó un juego de cosquillas que se salió de control. La mujer comenzó a pellizcar más que hacer cosquillas, y el hombre terminó llorando y exigiendo que lo dejara salir del auto. Mi primera noche conduciendo fue la única vez que tuve que sacar a alguien del auto. Tenía un hombre en el asiento delantero y otro en el trasero. El del frente estaba tan borracho que no dejaba de gritarme insultos, mientras que el del fondo apenas estaba presente, pero seguía intentando calmarme y encendió un cigarro. Terminé estacionando y logrando que ambos bajaran, preocupado sobre todo por el que estaba atrás, porque si hubiera querido, podía haberme lastimado y no habría podido hacer nada. También recuerdo a una mujer borracha en el asiento trasero, era su cumpleaños. Cuando se enteró de que soy Libra, comenzó a masajearme el cuello y los hombros, diciendo que siempre le gustaba molestar a los Libras. Fue muy incómodo. Ha llegado mi turno. Trabajo como taxista a tiempo parcial en Las Vegas y he tenido un par de pasajeros bastante extraños. Llevo 2 años conduciendo y diría que tengo solo un puñado de viajes que jamás querría repetir. La mayoría de las personas, en general, son bastante normales. Primero, recogí a una pareja y a su perro en un hotel para llevarlos al lugar donde se estaban quedando. Era un hombre muy mayor y su esposa o novia, que tendría unos 20 años menos que él, nada fuera de lo común. Lo primero que hicieron fue hablar sobre lo que harían al llegar. Él iba a descansar y ella a comer algo. Eso no tendría nada de raro, pero él lo repetía de una forma que sonaba casi como un comentario de índole sexual entre ellos. Puede que a ellos no les importara, pero a mí me resultó incómodo escucharlo. Después, al pasar por el terreno donde ocurrió el tiroteo de noviembre, el hombre me preguntó: ¿aquí fue donde sucedió el gran tiroteo malo? Mi única respuesta fue que sí, porque trabajo por propinas. Entonces comenzó a hablar de un montón de teorías conspirativas sobre el tirador y lo que ocurrió esa noche. Le pedí una fuente y solo me dijo: conozco gente que está muy metida en lo que realmente pasa por aquí. Me estaba empezando a enfadar como residente de Las Vegas, porque algunas de sus teorías eran realmente horribles. No tan grave, pero en otra ocasión una pareja pasó de saludarse de manera normal a besarse apasionadamente en el asiento trasero en cuestión de segundos. La única razón por la que no siguieron más allá fue porque el hombre le recordó a ella que yo estaba en el coche y probablemente no querría ver su miembro. Y tenía razón. ¿Por dónde empezar? Bueno, los asuntos de drogas, sin que yo supiera nada ni formara parte, son bastante comunes. Incluso si no llevan nada a la vista, a veces el olor a cannabis los delata al instante. He tenido pasajeros que me piden dejar algo en un lugar y entran literalmente por segundos. Pero siendo taxista aprendes rápido a reconocer los sitios sospechosos o a las personas que podrían estar involucradas en traficar drogas. He visto cosas que parecen sacadas de una película, clientes que patean puertas o irrumpen en casas de sus exparejas para atacarlas.
Una vez incluso vi a un tipo arrancar una puerta de su marco solo con las manos desnudas. Las peleas de pareja son otro nivel. A veces, uno ataca al otro camino a casa después de una noche de copas. Lo más común y sorprendente es que muchas veces la mujer, borracha, se lanza al ataque contra el hombre, y él solo se queda ahí, como si nada. Y no falta la situación incómoda en que un pasajero bastante ebrio viene con su amigo, que se está quedando dormido, y la pareja empieza a ponerse demasiado cariñosa con su amigo. Sorprendentemente, esto también pasa más de lo que uno imaginaría. En fin, ser taxista en Las Vegas es como tener un asiento en primera fila para lo más extraño, absurdo y peligroso que uno podría imaginar. Cada noche parece competir por quien protagoniza la escena más loca. Una vez recogí a un grupo de obreros de construcción por la noche. Subieron al auto y me dijeron que necesitaban hacer una parada en el camino, pero fueron bastante evasivos sobre el lugar exacto y solo me pidieron que lo siguiera, que ellos me guiarían. Seguí sus indicaciones y me llevaron a un tramo de carretera desierto, junto a un área boscosa. Un par de ellos se bajaron rápidamente y desaparecieron entre los arbustos. En ese momento empecé a preguntarme si había cometido un grave error y si esos tipos iban a robarme o incluso matarme. Habría sido rápido y limpio. Unos minutos después, los dos pasajeros que habían salido reaparecieron con lo que parecía ser un paquete grande envuelto en papel aluminio o en algo brillante. No quise mirar demasiado, solo eché un vistazo rápido. Se subieron de nuevo y me dijeron que podía continuar hacia el destino que habían puesto originalmente en la aplicación. Puse el GPS y arranqué. A lo lejos se veían luces rojas y azules, lo que los asustó de inmediato. Me dijeron rápidamente que girara a la derecha, y obedecí. Básicamente me habían convertido en su conductor. Al final, las luces resultaron ser de una ambulancia atendiendo un accidente, y se notaba el alivio en ellos. Un desvío más tarde llegamos a su destino y se bajaron. Nunca me sentí tan aliviado de ver a unos pasajeros salir de mi auto. Estoy casi seguro de que me usaron para recuperar drogas que habían escondido para después de la fiesta. Podría haber sido otro tipo de contrabando, pero no quería saberlo. Era temprano en la mañana, como a las 4. Recibí un viaje en una zona de la ciudad con muchos autos usados y algunos departamentos nuevos. Recogí a un hombre que esperaba en la calle. Apenas subió, sonó su teléfono y se escuchaba una mujer enfadada al otro lado. Después de varias disculpas y explicaciones de que estaba en un club hablando con el gerente y que había conseguido el trabajo de DJ, colgó y empezó a hurgar en los bolsillos del asiento. Finalmente me preguntó si tenía toallas de papel. Tenía, por si acaso algún pasajero borracho vomitaba. Luego pidió jabón, de todas las cosas. Solo tenía agua y desinfectante de manos. Dijo que se las arreglaría y escuché cómo se desabrochaba el pantalón. No sabía que el negocio de DJ fuera tan complicado. De todos modos, la entrevista estaba a unas pocas cuadras, en un club nocturno, y parecía que se había prolongado hasta el apartamento de la gerente en el nuevo edificio. Tuvo que darse un baño rápido con desinfectante antes de llegar a casa, y recibió un regaño por el olor del encuentro. Me alegro de ser un hombre mayor y saber cuándo es momento de irme a casa. A principios de los años 90, en San Francisco, estaba visitando a un amigo que trabajaba como taxista. Llegué justo antes de que terminara su jornada nocturna. Me recogió y me dijo que me sentara en el asiento delantero, algo totalmente prohibido, sobre todo porque planeaba recoger al menos un último pasajero antes de llevar el taxi al taller. Un hombre blanco de unos 30 años lo hizo parar y subió al asiento trasero. Mi amigo empezó a explicarle por qué había alguien en el asiento delantero, pero no obtuvo ninguna respuesta. Cuando se volvió a mirar al pasajero, me lanzó una mirada inexpresiva. Al girarme, vi un destello cálido y, justo a tiempo, alcancé a ver al hombre encendiendo una pipa de vidrio. Eran las 9 de la noche y este tipo estaba en un taxi, con gafas de sol, fumando probablemente crack. Mi amigo le dijo, «Oye, no puedes hacer eso aquí», y el hombre siguió encendiéndola. «Oye, si sigues haciendo eso, tienes que bajarte». El hombre continuó como si nada. Resultó que estábamos a unas 2 cuadras de donde él se dirigía. Mi amigo detuvo el taxi y le dijo, «Se acabó, baja». El hombre le dio un billete de $20 y salió como si nada hubiera pasado, sin decir palabra. Caminaba totalmente drogado, pero parecía completamente normal. Solo un tipo disfrutando la ciudad por la noche. Como conductor de taxi, recogí a 6 mujeres jóvenes universitarias y las llevé a una zona popular del centro. Una de ellas me preguntó si tenía hijos o nietos, a lo que respondí que sí, que tenía ambos. «Guau», dijo, «eres un gilf». Otra de las chicas preguntó, ¿qué? La respuesta fue, abuelos que me gustaría coger.
El auto quedó en silencio. La pasajera del asiento delantero dijo, eso fue realmente inapropiado. Y la chica que hizo el comentario agregó, esa es Sabrina, sentada a tu lado. Ella lo haría contigo. En ese momento todos, incluido yo, nos sentimos incómodos. Sabrina estaba mortificada y enojada. Otra pasajera del asiento trasero intervino por el lenguaje, y la joven respondió, oh, cállate. Me dijiste que la semana pasada le hiciste un trabajo manual en el asiento trasero de un Uber a Corey. Al llegar al destino, 3 de las chicas se disculparon por su amiga. La amiga dijo, oigan, solo estábamos pasando el rato. Me dio un choque de puños. Solo asentí con la cabeza mientras me alejaba conduciendo. Tuve que llevar a un hombre desde los suburbios hasta el centro de la ciudad en menos de 45 minutos durante la hora punta porque su grillete electrónico de arresto domiciliario se había quedado sin batería y necesitaba recargarse. Si no llegaba al centro dentro de ese tiempo, lo encarcelarían por el resto de su periodo de arresto domiciliario, que era de unos 5 meses más. Logramos llevarlo a tiempo. Tuve un pasajero que me restregó un dildo en la cara, hizo comentarios desagradables y mostró intolerancia hacia mí y otras personas, pero lo más inapropiado fue que amenazó con golpearme. No se abrochó el cinturón como debía, pero no iba a seguir insistiendo porque ya estaba de mal humor. Me pagó en cuanto subió al taxi. El viaje era de unos 20 kilómetros hasta la siguiente ciudad. Una vez allí, empezó a cambiar de destino constantemente y se mostró deliberadamente provocador, llamándome idiota por ir en la dirección equivocada, aunque él ya había cambiado de idea varias veces. Me daba direcciones confusas como Stevens Road, y yo le respondí que eso estaba en el pueblo anterior. Entonces corrigió diciendo Stevens Street, idiota. Así siguió durante un buen rato. En su 5º o 6º cambio de idea y con su agresividad en aumento, la situación fue así. Yo, sé a dónde puedo llevarte. Él, ¿dónde? Yo, la intersección de John con Allison Street. Él, ¿qué hay allí? ¿Un buen bar? Yo, la maldita comisaría de policía. Él, si haces eso, te voy a golpear. Nunca terminó la frase. Revisé los espejos, no había nadie detrás, y como ya dije, ninguno de los dos llevaba cinturón de seguridad, así que pisé el freno de golpe. Él se estampó contra el tablero y quedó inconsciente. Saqué la llave del contacto, puse el freno de mano, bajé del auto y crucé la calle para llamar a la policía. Llegaron en minutos y curiosamente lo llevaron exactamente a la intersección de John con Allison Street. Eran alrededor de la 1 de la madrugada en Año Nuevo, y yo trabajaba como conductor de Uber. Estaba tratando de encontrar a la pasajera que me había solicitado. Sabía que era mujer porque tenía un nombre femenino, pero su perfil no tenía foto. El zócalo del centro de la Ciudad de México estaba cerrado por la fiesta anual de Año Nuevo, así que me encontraba esperando en una calle lateral junto con otros 50 o 60 taxis y conductores de aplicaciones. Mi clienta me llamó preguntando dónde estaba. Estaba claramente muy pasada de copas. Además, era una mujer distraída y desorientada, de esas que seguidamente también tienen problemas para ubicarse estando sobrias. Me dijo dónde se encontraba, yo sabía exactamente en qué parte estaba, pero no podía llegar hasta allí. Le expliqué que tendría que caminar hacia mí porque la calle principal estaba cerrada. Me frustraba porque ya le había explicado 3 o 4 veces exactamente dónde estaba y qué pasos debía seguir para encontrarme. Le pregunté si sabía dónde estaba el Starbucks frente a la avenida principal. Me dijo que sí. Entonces le indiqué que caminara hasta ahí, que diera vuelta a la derecha y que avanzara media cuadra. Le aclaré que yo estaba en un Prius plateado a la derecha. ¿Qué tan difícil podía ser? Pero nada parecía quedarle claro. Además, cada cierto rato se le caía el teléfono del oído para hablar con otras personas en la calle. Era imposible ayudarla cuando no tenía toda su atención. Cada vez que volvía a poner el teléfono en su oreja, yo tenía que empezar desde cero. De repente, un hombre completamente borracho abrió la puerta de mi coche y se dejó caer boca abajo en el asiento trasero. Estaba tan ebrio que no podía comunicarme con él. Mientras trataba de hacerlo salir, se quedó dormido y empezó a roncar con fuerza. Salí del auto, caminé hasta la puerta trasera y lo sacudí para despertarlo. Se despertó lo suficiente para vomitar en el piso de mi asiento trasero. Salpicó todo el respaldo del asiento delantero. Uber cobra una tarifa de limpieza de 3.000 pesos si un pasajero vomita en el coche, pero ¿cómo iba a cobrarle a ese tipo? Justo en ese momento, mi verdadera clienta canceló el viaje porque no lograba encontrarme. Logré sacarlo del coche a la fuerza mientras él se enojaba. Le agarré el pie para arrastrarlo, pero su zapato se salió. Él solo quería quedarse dormido ahí mismo. Intentaba darme golpes, pero no tenía la coordinación suficiente para acertar.
Lo dejé tirado en la banqueta y puse su zapato bajo su cabeza, como si fuera una almohada. Decidí que ya había tenido suficiente diversión por una noche y me fui a casa. Conducir durante 30 minutos con vómito en el coche es un placer indescriptible. Al llegar, saqué el tapete, lo tiré en la entrada y lo lavé con la manguera. Después guardé el coche en el garaje y dejé las ventanas abiertas. Terminé de limpiarlo al día siguiente.